buenas tardes a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta instancia de diálogo, reflexión y debate propiciada por la red de universidades G9. Les quiero comentar que las universidades que componen esta red son la Universidad Católica del Norte, la Universidad Técnica Federico Santa María, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica del Maule, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Universidad de Concepción, Universidad Austral de Chile y Universidad Católica de Temuco. Le queremos agradecer desde ya a la radio UH de la Universidad Austral de Chile por su cobertura. Saludamos también a nuestros amigos y amigas de la radio Universidad Técnico Federico Santa María, quienes nos escuchan en directo desde sus señales AM y FM esta tarde. Les comento que el ciclo Reflexiones desde la cultura en escenarios de crisis trata acerca de la condición de la cultura y las artes en medio de las crisis que vive nuestro país. Por una parte, la crisis sanitaria a propósito del virus COVID-19, pero también desde lo sociopolítico a propósito del estallido social. En estos encuentros intentamos dar a conocer desde sus bases la multiplicidad de escenarios a los cuales se enfrentan los creadores, los territorios y las industrias por falta de ingresos, distanciamiento social y carencias políticas que resguarden la seguridad laboral. Hoy culminamos una serie de 3 encuentros. Han sido 3 instancias de diálogo que iniciamos en el mes de julio y que han buscado insertar reflexiones desde los diversos actores vinculados y vinculadas a las artes y las culturas. Hemos posibilitado el diálogo y el análisis de los puntos de tensión presentes en la condición para las artes y sus artistas en la actualidad. Nuestro primer encuentro fue denominado Deconstrucción de las artes y sus artistas y tuvo invitadas e invitados de gran trayectoria. Generamos un cruce disciplinar en las artes entre la literatura, las artes visuales, la música y el teatro. Nos acompañaron con sus reflexiones Yanko González, Leonora Vicuña, Diana Teocaridis y José Luis Domínguez. En nuestro segundo encuentro, denominado Transformaciones de la Educación en las Artes y los Territorios, tuvimos el agrado de compartir con la dramaturga Leila Selman y con el artista visual y académico Edgardo Neira. En este tercer encuentro, que hemos denominado Hacia la construcción de una política cultural, podremos reflexionar acerca del estado de las artes a 7 meses de inicio de esta pandemia y debatir acerca de las políticas culturales que deseamos construir para un nuevo Chile. Esta última semana hemos visto los resultados del primer monitoreo de trabajadores de la cultura del Observatorio de Políticas Culturales, que da cuenta de que un 81% de los encuestados y encuestadas han visto afectada su fuente laboral. Los resultados muestran que su situación económica y laboral es crítica y que han sido poco beneficiados por las medidas de emergencia del gobierno. Les agradecemos a todos quienes están presenciando desde las distintas redes esta conversación. Puedan dejarnos las consultas en el chat para posteriormente abrir un espacio de foro que invita al diálogo y a la reflexión colectiva. Mi nombre es Bárbara Godoy, soy directora de Extensión, Arte y Cultura de la Universidad Católica del Maule y hoy moderaré este encuentro. Tenemos a grandes invitados e invitadas, nos acompañarán Dagmara Wiskley, Tomás Peters y Raúl Camargo. Vamos a partir de las políticas culturales de Tomás Peters y su ponencia 30 años de políticas culturales en Chile, insumos para pensar su condición actual y futura. Tomás es sociólogo, doctor en estudios culturales por la Universidad de Londres y académico del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Te damos la bienvenida, Tomás. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola, Bárbara. Hola, Dagmara, Raúl. Y un gusto estar con ustedes. Estoy muy feliz de poder compartir este tipo de debates con personas que están, en cierta medida, implementando planes y programas culturales y artísticos en el país, norte, sur y centro. Y también agradecer la invitación del G9 a discutir estos temas que me parecen claves para pensar el rol que cumple la universidad en estos contextos, que es elaborar insumos para poder establecer preguntas críticas sobre qué rol cumple la cultura en la sociedad chilena. Lo que voy a hablar hoy día es básicamente una reflexión, una revisión también histórica sobre cómo se han ido configurando las políticas culturales en los últimos años y a partir de eso
elaborar una suerte de diagnóstico de algunos elementos que me parecen críticos, que están siendo evidentes en el transcurso de estos años en Chile, y algunos elementos finales que me gustaría discutir y que espero que ayuden a la discusión que aquí vamos a trabajar. Dicho eso, sí, voy a partir un poco haciendo una reflexión muy general sobre la historia de las políticas culturales. Yo sé que a veces esto puede sonar un poco aburrido, quizá a veces para mucha gente que trabaja en este ámbito algo repetitivo, pero como estamos en un contexto de radio y para mucha gente que quizás no conoce un poco la reflexión sobre estos temas, me parece importante de comenzar de esta forma. Uno podría situar la evolución histórica de las políticas culturales en cuatro grandes procesos o en cuatro momentos. Un primer momento que sería relativamente largo y muy importante para la configuración de la República de Chile, podríamos situarlo en 1813, cuando se crea la Biblioteca Nacional como un espacio donde el archivo, donde el registro, donde la publicación de libros, donde finalmente gran parte del resabio discursivo, reflexivo, poético, literario que se estaba estableciendo en Chile tenía un lugar situado para poder establecer lo que conocemos hoy en día como memoria histórica. Junto con la Universidad de Chile, en 1843 se empieza entonces a fundar un primer momento histórico que va a ir evolucionando en el tiempo hacia la creación, por ejemplo, en 1857 con el Teatro Municipal, después el año 25 con el Consejo de Monumentos Nacionales, el año 29 cuando se crea la DIVAM y está a una serie de museos, bibliotecas, archivos, etcétera, que va a situar una parte clave dentro de lo que hoy en día conocemos como políticas culturales. El año 69 también, como ustedes sabrán, se funda Televisión Nacional y en suma, ¿sí?, se empieza a construir como una gran etapa en la historia de la distribución y circulación masiva de obras, de películas, de medios de comunicación, etcétera, gracias a las nuevas tecnologías. Esto evidentemente se va a ver muy fuertemente expandido con la década del 60 y especialmente los primeros años de los 70, como ustedes sabrán muy bien, el proyecto cultural de la Unidad Popular y todos los proyectos que estuvieron involucrados y que venían históricamente ya siendo muy relevantes. Me refiero a la nueva canción chilena, al cine chileno, a que mantuvo, a la publicación de libros, etcétera, y como todo eso va elaborando entonces una historia muy importante dentro de la historia nacional. Sabemos lo que ocurre en el año 73, sabemos lo que ocurre en los 17 años que se experimentó, sabemos todos esos elementos y sabemos que eso zanja una suerte de gran proceso histórico que podemos situar en una primera época, que es este primer momento. El segundo momento que me parece también clave y que también es muy evidente es la creación de la División de Cultura del Ministerio de Educación el año 90, cuando desde ese momento no solo se empiezan a situar discursiva, sino también políticamente gran parte de la discusión que, por ejemplo, Séneca, que es un centro de investigación, así como Flaxo, así como una serie de organismos no gubernamentales habían reflexionado sobre el rol que debía cumplir las políticas culturales en un proceso de democratización. Gran parte de esos debates forjados por Carlos Catalán, por Giselle Bonizaga, por José Joaquín Brunner, por Manuel Antonio Garretón, por toda esta gente va elaborando sin duda una discursividad muy clave sobre los caminos que debería tomar este nuevo proceso de institucionalización política y cultural. Se dice que desde la década del 90 recién podríamos hablar de la formulación desde el Estado de políticas culturales específicas. Lo que había para atrás eran básicamente algunos planes, algunos programas, pero no lo que se conoce tan estrictamente hoy en día como políticas culturales, ¿sí? ¿Cuál es el tercer granito que uno puede identificar? Evidentemente el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el año 2003, que va a configurar, todos sabemos bien, uno de los primeros documentos clave dentro de la historia de la institucionalidad cultural, que es este famoso documento Chile quiere más cultura.
¿Por qué es importante este documento? Y yo sé que quizás esto puede ser repetitivo para la gente que trabajamos en este ámbito, ¿no? Pero lo importante es que el año 2005, a partir de su documento, y también en base a muchas comisiones, ustedes recordarán la comisión Ivelich, la comisión Garretón, etcétera, empiezan a establecer 5 grandes ejes de intervención que eran claves en esta época. Uno era el fomento de la creación artística y cultural, segundo era la producción artística, comprendida bajo el esquema de las industrias culturales. En tercer lugar, la participación en cultura, que en esa época, o los 90 hasta esa época, también se conocía como el fomento al consumo cultural. También el patrimonio cultural, la identidad, la diversidad cultural era uno de los ejes importantes. Y finalmente, el quinto gran eje, que era la institucionalidad cultural, se empieza a fijar en este documento. Insisto, ¿por qué es importante este documento? Porque uno podría citar este plan como una línea base que nos permite poder comprender a lo que estamos hoy en día, ¿sí? Es decir, uno podría plantear que a nivel de diagnóstico del proceso evolutivo de las políticas culturales, este documento nos podría situar para poder pensar qué es lo que ha ocurrido en los últimos años en este contexto. Sabemos, ¿no?, que el año 2011 y el año 2016 se crea otra política cultural que intenta poder seguir a nivel de política de Estado y no solo de gobierno el ejercicio de las políticas culturales. Y estas políticas 2011-2016 tuvieron principalmente 3 grandes ejes, ¿no? Uno fue la promoción de las artes, segundo, la participación, nuevamente como un elemento clave dentro de la noción de acceso, y el tercer gran punto es el patrimonio cultural. Estas políticas se establecieron bajo un criterio bastante, como podemos observar, ya más reducido, más específico, con una voluntad de medición incluso, pero que van situando, ¿sí?, ciertos lineamientos que también me hacen relevante. Déjeme situarme, y aquí voy cerrando esta primera parte, como en el cuarto gran periodo, así que es desde el año 2017, 2018, cuando la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Como ustedes sabrán también, unos días antes de la promulgación ya en el diario oficial de este nuevo ministerio, previamente, Otone y compañía sacó a relucir la política nacional de cultura 2017-2022, donde sitúa una serie de elementos relativamente inéditos dentro de un documento de este tipo, que es el enfoque de derechos, el enfoque de territorios, que va a tener principalmente 4 grandes ejes, ¿no? Nuevamente el desarrollo del campo artístico, nuevamente hay participación cultural, nuevamente hay proceso educativo, mediación, elementos de formación, patrimonio, memoria, diversidad, etc. Sin embargo, este documento tiene una cualidad, que lo dije inicialmente, que es este enfoque de derechos, este enfoque de territorio, que uno podría situar en el contexto actual, que no tiene casi ninguna relevancia dentro del discurso actual del Ministerio, sino que esta política yo creo que se ha tomado poca atención de su importancia a nivel de la discursividad dentro de lo que conocemos hoy en día como políticas culturales. ¿Por qué he hecho este recorrido? Insisto en que para mucha gente puede ser banal, pero yo creo que es importante siempre destacarlo. Es porque en los últimos 30 años lo que hemos visto es que, a pesar del trabajo que se ha realizado, siguen existiendo principalmente 6 grandes contextos o escenarios críticos que siguen existiendo en el mundo de la cultura, y que me imagino que Dagmar y Raúl van a profundizar en este tipo de problemas. Uno es que, si uno analiza estadísticamente con los mismos instrumentos del Ministerio de la Cultura, que son las famosas encuestas nacional de participación cultural, uno advierte que en los últimos 10 años, al menos, se ha observado una reducción, una disminución del acceso a las artes, ¿sí?, por parte de la población chilena. Es decir, empíricamente lo que uno observa es que, a pesar de todos los esfuerzos que se situaron en este deseo de Chile crea más cultura y la creación de más espacios culturales, hoy en día aparentemente es más difícil que nunca atraer gente a los espacios culturales tradicionales, y quiero destacar eso de tradicionales, porque, como sabemos, los espacios de tecnología, la virtualización, la digitalización de la vida está dando un giro en el contexto del COVID, ¿no? Sin embargo, insisto en esto de que lo que uno está viendo es que este proyecto de la democratización cultural
no ha dado respuesta concreta a la masificación que se esperaba desde las políticas desde los años 90. El segundo elemento, y que sigue siendo un elemento muy importante, es el hecho de que dentro de la población sigue existiendo una percepción de que las políticas culturales siguen apoyando o financiando instituciones culturales relativamente obsoletas y o que refuerzan estructuras de clase y o que refuerzan barreras tanto económicas como simbólicas a los ciudadanos. Es decir, gran parte de la población no tiene idea de lo que hacen las políticas culturales. Si uno le pregunta a la gente, ¿usted sabe lo que hace el Ministerio de Cultura? Le van a decir como, no, a diferencia de otros ministerios que son realmente importantes, lo sabemos, ¿no? No vamos a hablar de salud, no vamos a hablar de vivienda, etcétera. Pero un elemento preocupante de lo que hemos observado es que la gente común y corriente solo vincula las políticas culturales en Chile a el Fondat como algo que se le entrega a los artistas. Eso también es un elemento clave y relevante de discutir dentro de la sociedad chilena. En tercer lugar, también, y esto es evidente, y lo que acaban de decir ustedes con las cifras del OPC, es que las condiciones generales de existencia de los trabajadores y trabajadoras de la cultura en Chile, así como en el resto del mundo, no es algo propio nuestro, son bajos, precarios, ¿no? No solo hay ingresos oscilantes, no solo hay trabajo iterante, no solo hay previsión social nula, no solo en muchos casos hay seguros de salud que casi no se realizan realmente, sino que sobre todo la precariedad de la vida artística no solo tiene consecuencias en las personas que la realizan como acción, como trabajo, sino que también para las políticas culturales. Es decir, un contexto de trabajadores precarizados tiene consecuencias también en la forma en que se implementan las políticas culturales. Otro elemento, y muy rápido en esto para avanzar, para que escucharan a los colegas, que es lo importante que tenemos que trabajar acá, es que tampoco las políticas culturales, a pesar de todo el trabajo que han realizado, han logrado demostrar su impacto social. Cuando uno analiza gran parte de los informes sobre evaluación de las políticas en Chile, gran parte de ellos dicen que es imposible poder evaluar las acciones que ha realizado el Ministerio de las Culturas o el Consejo de la Cultura. Hace poco, y lo sé porque conozco a la persona que implementó una evaluación del Fondart a nivel nacional, dice que efectivamente es imposible poder evaluarlo, porque no se ha pensado como una política que tenga una lógica evaluativa, y por ende no se puede establecer con claridad para el Ministerio de Hacienda, y todos sabrán de acá la Dirección de Presupuestos, que lo que se hace en cultura tenga relevancia, y aquí me refiero no solo a una relevancia económica, no solo es importante decir de que la cultura tiene cerca de un 2% de impacto en la economía nacional. Eso es lo menos importante. Lo importante es poder demostrar que tiene impacto social y tiene impacto en las biografías de las personas, que tiene cambios en las formas de percibir el mundo. ¿Cómo hacer eso? No hemos logrado, no hemos sido capaces de poder demostrar cómo la cultura produce transformaciones, aportes, disonancias en los espacios de la vida cotidiana. Otro elemento importante, y ya lo discutiremos, me imagino, es la excesiva burocracia y concursabilidad de las políticas. Esto que ya he dicho en otros lugares, que nos ha llevado a una jaula de hierro, muy difícil de poder salir de ella, ¿no? De hecho, uno lo puede ver con los amigos en sus algoritmos de Facebook e Instagram, como todo el mundo está ahí como siguiendo, ¿no? Como si fuera un síndrome de Estocolmo, ¿no? O sea, a pesar de que nos golpea el Fondar, a pesar de que nos defrauda el Fondar, a pesar de que siempre lo criticamos, ¿no? Seguimos postulando, ¿no? Es una suerte de síndrome de Estocolmo dramático. Y finalmente lo que también estamos viendo es que a nivel mundial los presupuestos destinados a políticas culturales se ha ido observando una disminución de ellos a lo largo del mundo. Como sabemos, incluso en países como Bolivia se ha suprimido o se ha fusionado con otros. En Argentina con Macri ocurrió también lo mismo. En Brasil ya sabemos lo que ocurrió. Aquí en Chile un poco más difícil, ¿no? Pero uno nunca está tranquilo sobre esos aspectos. ¿Qué es lo que uno puede observar entonces en este contexto? Lo que uno puede observar es que lo que la sociedad percibe de este tipo de políticas culturales que hemos ido observando es que básicamente es más bien un gasto social más bien que una inversión social. Esto tiene consecuencias indudablemente en la forma de percibir el trabajo que realizan los artistas, el trabajo que realizan los gestores y gestoras, los animadoras, animadores culturales,
y en general la responsabilidad que tiene la universidad con respecto a este tipo de trabajo. Déjeme terminar con algunas cosas finales y que me interesa como poder comenzar a discutir, y que son problemas que he ido trabajando y que me parecen muy importantes. Uno es la pregunta necesaria que tenemos que hacernos en el horizonte 2050, 2060, y que está también en el contexto de la Constitución que estamos discutiendo, es cómo vamos a pensar la digitalización de la experiencia cultural que estamos viviendo hoy en día, que ya veníamos arrastrando hace un tiempo, pero que en el contexto de pandemia se ha ido acelerando y radicalizando. ¿Cómo podemos pensar esto que yo le he llamado la domicialización de la experiencia cultural? ¿Cómo es que esto tiene implicancias en la forma de pensar no solo las políticas culturales, sino que también la forma de vivir juntos? Otro elemento importante que me parece muy clave es el tema de las temporalidades sociales que estamos viviendo en la sociedad contemporánea, es decir, la aceleración de la vida cotidiana y la digitalización como un fenómeno social que está quitando espacios a lo que conocemos por ocio, entre comillas, ¿no? Ocio lo digo a nivel más bien teórico, sino que es el pensar los espacios culturales como una esfera pública, como una esfera discursiva, como una esfera deliberativa. ¿Cómo podemos, en el contexto de la exigencia de la temporalidad y la precarización laboral, la precarización de la vida cotidiana, cómo esto va a tener implicancias en las formas de usar el espacio, de habitar los espacios culturales como un lugar de sentido, de uso del tiempo, de vivirlos como un lugar relevante, cuando las pantallas, la digitalización y todos estos elementos están ganando, entre comillas, una pequeña batalla, no, pero no la guerra. Y la guerra tenemos que hacerla, entre comillas, o pensarla desde ya. Y finalmente, y creo que termino, es cómo pensamos entonces en este contexto la pregunta por la desigualdad cultural, la desigualdad social y en general la desigualdad estructural que viven sociedades como las nuestras, que tienen implicancias en las formas de implementar las políticas culturales. Las políticas culturales que tenemos no es por culpa de los trabajadores de la cultura, no es por culpa de los planes y programas que se han implementado. El problema que tenemos en el estructural, y esta es la gran discusión que tenemos que elaborar en el proyecto constitucional y todo lo que estamos viviendo, es cómo se transforman las lógicas estructurales de desigualdad que vivimos en la sociedad como la nuestra, donde se prioriza la capitalización individual por sobre la colectiva, por sobre la solidaria, porque si pensamos una sociedad altamente desigual, vamos a tener entonces una lógica de acceso, de participación en la vida cultural, de uso de lo que conocemos por vida cultural, precaria, uh, difícil y siempre en tensión solo a nivel presupuestario y no como derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. La verdad es muy interesante lo que hoy nos planteas. Me quedo con la impresión de la profunda desigualdad en la cual vivimos. Esto de la concursabilidad me hace mucho eco y también, bueno, que está muy ligado a la concursabilidad con la precarización que viven los trabajadores y las trabajadoras de las artes. Así que te agradezco mucho por esta reflexión. Ahora queremos dar la bienvenida y dar la palabra a Dagmara Wisplay con su ponencia Sinuosos senderos de una política cultural deseable. Dagmara es doctora en artes visuales de la Universidad de Bellas Artes de Cracovia, Polonia, y directora de SACO, Festival de Arte Contemporáneo. Te damos la bienvenida, Dagmara. Gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Hola, hola a todos. Hola, Bárbara. Gracias por esa iniciativa. Yo creo que muy necesaria para que sigamos reflexionando sobre esos temas tan complejos. Y voy a engancharme inmediatamente de las últimas frases de Tomás, de la desigualdad, de que se ha perseguido la democratización de acceso, pero que la verdad las políticas culturales reforzaron de alguna manera estructuras de clase, así lo dijiste. Yo creo que eso es un inicio perfecto para la presentación que quisiera compartir hoy con ustedes. Y que tiene que ver con algunas observaciones muy empíricas, análisis,
que como Festival de Arte Contemporáneo y yo como artista hemos realizado durante últimas 2 décadas desde el norte de Chile, pero pensando en ese territorio como uno de los territorios también relevantes dentro del continente. Así que vamos a pasar inmediatamente, por favor, a la segunda diapositiva, que creo que es muy relevante porque nos demuestra la proporción del territorio. Voy a hablar bastante sobre el territorio, es un tema que me evoca y que creo que hay que darle en Chile su merecido espacio porque como el territorio, la territorialidad marca el sello del desarrollo de Chile, eso creo que es incomparable o difícilmente comparable con cualquier otro país. Y lo digo porque provengo de un país donde geográficamente, culturalmente, étnicamente, en contexto religioso, el país es más o menos uniforme. Y una de las cosas que más me impacta cuando llego a Chile es cómo se construye, cómo se trata de construir, por ejemplo, una identidad en esa franja de tierra tan maravillosamente diversa en diferentes sentidos. Y ahí en la segunda diapositiva pueden ver el largo de Chile, más o menos, porque Chile incluso, y eso me parece muy poético, es un país imposible de medir, ¿no? En cada mapa que uno encuentra, el Chile tiene el largo un poco diferente. Me parece fascinante eso. Y en la medida interior que ustedes pueden ver es el territorio donde tenemos escuelas superiores de arte y museos de arte. ¿Ya? Eso es la realidad y la dura verdad sobre el acceso, donde Valdivia justamente es la línea inferior de esa pequeña franja de 766 kilómetros y Valparaíso es la superior. Eso es la distancia exacta y es ahí. Por lo tanto, cuando hablamos de acceso, podemos armar políticas increíbles. Yo durante 2 años formé parte como comité asesor del ministro de Cultura y se hablaba cosas maravillosas justamente de que aseguremos acceso, dialoguemos con el Ministerio de Educación para que, por ejemplo, en planes y programas de artes plásticas, que a todo eso van desapareciendo, que cada niño tenga que ir al museo, tenga acceso a ir a una galería. Yo me pregunto, ¿a qué galería, si armamos eso como una ley, van a ir alumnos de Tocopilla o de Alto Hospicio o de cualquier otra ciudad del sur y del norte? O sea, empecemos por formación y empecemos por accesibilidad hacia la circulación y la responsabilidad institucional frente al acceso en contexto territorial, porque Chile es como es y simplemente uno no puede trasladarse 2000 kilómetros con su curso como profesor de arte para entrar a un museo. Siguiente, por favor. En la diapositiva número 3 vemos un proyecto, y ahí Tomás seguramente se va a acordar muy bien de ese proyecto, se llamaba Proyecto Sismo. Proyecto Sismo que fue aclamado como el gran proyecto, pero fue aclamado en Santiago, y solamente creo en Santiago, como la metáfora maravillosa de cómo aquí vamos a promocionar cultura e interacción cultural, y fue terrible. O sea, piensen lo que es sismo. Sismo es un golpe energético que tiene un único punto de fuente de energía. Todo el resto del territorio es receptor de esa energía. Y mientras más lejos del punto central, más débil se expande la onda hasta finalmente casi desaparecer o desaparecer totalmente. Y otra cosa aún más brutal, las ondas, o sea, el contenido energético se expande solo y únicamente desde el centro
hacia la periferia. No existe ninguna posibilidad de retroalimentación, de invertir esa dirección. Entonces, un proyecto aclamado por Consejo como muy poético, bello e inclusivo, nos demuestra lo profundamente arraigado el pensamiento cultural paternalista, centralista, que está dentro, yo creo, de los cerebros, de las mentes que están desarrollando esas políticas, que simplemente ese tipo de voces, yo vuelvo a las reuniones del Consejo Asesor del Ministro de Cultura, donde ese tipo de posturas, cuando yo preguntaba, perfecto, pero acá, ¿qué galería vamos a llevar niños de Tocopilla? Y me miraban feo porque les complicaba avanzar dentro de ciertas lógicas, dentro de cierta miopía que yo llamo santiaguina, donde esas lógicas funcionan. En Santiago puede ser que se podría decir que todos los niños desde el próximo año escolar van a visitar por lo menos una galería de arte o ver una obra de teatro al año. Pero aplicarlo a Chile es construir otro elefante blanco legal, ya que no estamos totalmente preparados para entregar esa riqueza cultural a la mayoría de la población y a la gran mayoría del territorio. Por lo tanto, voy a mostrarles otra manera de entender el territorio en la diapositiva 4, después vamos a la 5. La 5 propone pensar la cultura y las políticas culturales como parte de un ecosistema exquisito latinoamericano, que si bien es cierto, al momento en cual nos inicia su discurso Tomás, ya se separa por países, ¿no? Yo prefería volver más atrás, yo prefería volver y que el discurso que tenemos todos los mismas raíces, y qué paradójico que lo diga yo, no es solamente un discurso. Yo no lo siento como discurso. Nosotros hemos generado una macrozona de vínculos con Salta, con Tucumán, con La Paz, con Cochabamba, territorio de altiplano, y siento mucho más conexión y capacidad de entendernos en manera de pensar territorio, en manera de pensar cultura, en hablar sobre nuestras falencias, de repente con personas de Tucumán o de Tacna o de Arequipa, que de repente de Santiago, ¿no? Entonces, pensemos, lo que les propongo es pensemos de repente de otra manera un poco el territorio. Yo sé que para estructuras políticas muy burocráticas y cuadradas es complejo, pero yo creo que las políticas culturales deben ser para el pueblo y para los ciudadanos y no al revés. De repente, todas las falencias que ha mencionado Tomás es porque se presiona las realidades para que se adapten a las estructuras diseñadas por el Estado y no al revés. En la siguiente diapositiva les quería mostrar un poquito de las zonas identitarias, de las zonas étnicas, de cómo, obviamente eso es muy general, ¿no? Que hay grandes identidades culturales y étnicas que vienen de historia mucho más profunda y son mucho más arraigadas y que no podemos no tomar en cuenta en la normalización, porque una de las cosas más brutales en las políticas culturales es, miren cómo se llama nuestro encuentro, una política cultural de Chile. Y lo primero que yo quisiera cuestionar, si estamos buscando una política, porque a un ministerio, le convendría tener una política desde arriba, una normalizada, paternalista y que después se envía a las seremías, a las regiones. Yo de verdad dudo si en Chile puede funcionar una política cultural tomando en cuenta cómo está estructurado en todas las capas.
social, económico, cultural, geográfico, acceso, Chile. Entonces, en la siguiente, vamos además otro tema. El tema de climas extremos, la maravilla y también del desastre de Chile, pero yo creo que más maravilla. Chile tiene más de la mitad de su territorio en zonas absolutamente extremas, donde además el tema de acceso, el tema de estilo de vida es totalmente diferente, no tiene nada que ver con la vida, los ritmos de vida, ni la ropa, ni la comida en una gran urbe. No podemos no tomarlo en cuenta porque la gastronomía, las casas, las viviendas, la arquitectura, el diseño, todo eso forma parte de la cultura. Y ahora pensemos de qué territorios aquí estamos hablando, ¿no? Extremadamente lejanos en contexto geográfico y climático. Y eso no es paisaje, insisto. No se trata de que la postal de San Pedro de Atacama es totalmente diferente que de Punta Arenas. Aquí se trata de que eso atraviesa las capas más esenciales de la vida humana. Cuando uno va de vacaciones, no. Pero cuando uno vive en ese lugar, y sé lo que estoy hablando, porque vivo en el desierto de Atacama ya 19 años, vivo en zona minera, vivo en zona que está avecinada con pueblos indígenas, y eso de verdad influye a cómo uno vive, comprende, actúa y se relaciona a través de cultura con su entorno. Eso no es postal, eso es esencia. Y ahora aparece algo que ya apareció después, vale la redundancia, después de 1810 o 1813, que es el momento inicio que nos contó Tomás, que es el Chile oligárquico. Chile oligárquico, ¿por qué marco aquí? Porque es el sector donde sí el acceso a cultura, por lo menos de cierta clase social, importa. Por lo tanto, miren que se sobrepone bastante bien a la primera franja que les mostré en la primera diapositiva, porque es el único sector donde se hace algo, donde, mayormente en Santiago, tal como dijo Tomás, ¿dónde se construye la biblioteca? En Santiago. Obviamente, el teatro municipal también, pero también hay algunas otras ciudades donde se hace algo. Fuera del círculo verde, no se invierte en cultura nada. Son territorios totalmente monoeconómicos. Sabemos cómo está estructurado el Chile. Hay un fragmento donde todos se deberían dedicar a la pesca, otro que todos se deberían dedicar a la madera, otro que todos se deberían dedicar a leche, a vinos y al final extractivismo, ¿no? Y hay un pequeño círculo en el medio que puede dedicarse a desarrollo intelectual, cultural, político, ¿no? Pero parece que solamente personas que nacen en ciertas familias y en este círculo se ganan el derecho. Yo, por ejemplo, aquí estoy convencida que hay mucha gente que podría estudiar arte, cine, teatro, pero simplemente no existen esas carreras. Y no es solamente que las carreras son las más caras en el mundo y que además hay que trasladarse 2.000 kilómetros, sino que no hay referentes, porque ese sector siempre era extractivista. Entonces, yo cuando tengo 17 años, ¿cómo voy a luchar que quiero ser cineasta? Si no conozco de repente ningún cineasta, porque toda mi familia es familia relacionada con funcionamiento de las minerías, ¿no? Siguiente, y a eso se sobrepone ahora sí los círculos artificiales. Los azules son las conocidas macrozonas, las que dijimos, norte, sur y centro. En la siguiente, tenemos triángulos de 3 colores donde quería llamar la atención al amarillo, porque también si yo estoy en una ciudad medianamente chica, sabemos que de verdad en Chile hay una ciudad grande, después no hay más ciudades grandes. En varios territorios nos relacionamos con ciudades vecinas importantes y que provocan resonancias culturales
que sobrepasan fronteras. Ojalá que las fronteras se flexibilizaran más y que tuviéramos más flujos. Estamos hablando de orígenes étnicas, de colaboración, de que todos somos latinos, pero cuando se aplica una política cultural es más nacionalista que no sé qué. O sea, que no puedo con un fondar regional de repente traspasar una frontera, que es muy difícil generar proyectos simplemente entre, por ejemplo, Antofagasta y Jujuy o Salta. En el sur seguramente con Argentina tienen los mismos problemas. O sea, de verdad aquí hay territorios culturales que están violentados en encerrarse, y lo mismo con las regiones, ¿no? Que tengo que trabajar, si es fondar regional, con puras comunas que están dentro de mi región. Pero qué estupidez más grande esa, ¿no? Mucha burocratización, mucha estructura que no va de la mano ni con las culturas desde el territorio, desde el origen, ni con nuestras necesidades, ni con necesidades de los públicos. Y la última, con eso termino, solamente para recalcar, dejé solamente lo que son las macrozonas. Para reflexionamos, si de verdad encuentran que tiene sentido que ese pequeño botón en el medio, que es la zona centro, de verdad pueda definir de manera patriarcal todo lo que es política, o lo que son políticas, deberían ser políticas culturales, de todo eso tan diverso y magnífico territorio, ¿no? Eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, Dagmara, por compartirnos tu perspectiva. La verdad es que lo encuentro muy asertiva. No estamos exentos, ni hemos estado exentos tampoco nunca del paternalismo que tú nos comentas. Y efectivamente el tema de la descentralización, sobre todo para nosotros como universidades que estamos en distintos lugares del país, también, digamos, concordamos con respecto a lo que tú planteas. Así que te agradecemos mucho por tu participación. Les queremos recordar a quienes nos están viendo, escuchando a través de las señales de la radio, a través de las transmisiones en vivo, ya sea del canal YouTube de la Radio Watch o a través del Facebook de la Radio Watch, que nos dejen sus preguntas. Ya algunas personas nos han ido dejando las preguntas, y recordarles que al final, cuando ya hayan expuesto los 3 expositores y expositoras, vamos a generar un espacio de diálogo colectivo. Pero ahora queremos entregar la palabra a Raúl Camargo con su ponencia ¿Qué es un festival de cine? Raúl es profesor de Historia del Cine y director del reconocido Festival Internacional de Cine de Valdivia. Te damos la bienvenida, Raúl. Gracias, Bárbara. Un gran saludo a todos, incluyendo a mis compañeros ahí que están en el panel, en estos paneles virtuales, digamos, que son tan de estos tiempos, que nos han enseñado ciertas cosas, pero que también nos hacen extrañar lo presencial. Voy a cambiar un poco esto de lo que son los festivales, porque creo que la conversación ha ido derivando hacia otras lógicas de políticas públicas, y me parece bien justamente estar atento a las circunstancias como los artistas y los agentes culturales siempre lo han estado. Porque me puse a pensar en Panorama de Santiago, ya que se ha hablado tanto de arte y centro y periferia, digamos, y Panorama de Santiago, que es el primer, o que se considera, digamos, el primer videoarte en Chile, de Carlos Altamirano, del año 81, y que efectivamente, si bien su nombre alude al centro, digamos, y de hecho alude a lo institucional, o sea, es un recorrido entre la Biblioteca Nacional, a propósito de lo que decía Tomás, y el Bellas Artes, lo que hace, digamos, el videasta, pintor, digamos, devenido en videasta cuando no existía el concepto en Chile, digamos, es un recorrido jadeante que se comienza a generar lleno de píxeles entre ambos, digamos, institucionalidades, en que casi sin respirar comienza a repetir cual mantra, digamos, Altamirano artista chileno, Altamirano artista chileno, digamos, ¿ya? Entonces, ya si desde el centro hay una precarización, digamos, de la lógica de las artes, independiente que uno vaya a golpear las puertas de la institución, claro, ¿qué versa, qué queda para el resto?
De hecho, toda esa lógica del videoarte es rescatada incluso a nivel televisivo por la universidad, que era el canal universitario de Valparaíso UCB, digamos, con gran saludo a Carlos Flores, también del ICI se nos está viendo, digamos, donde se produce otra paradoja, digamos, una televisión en dictadura que a veces era mucho más jugada a nivel artístico de lo que termina siendo una democracia que incluso también ve desaparecer sus revistas mucho más activas a nivel político por la falta de apoyo. Entonces, el tema de centro y periferia es algo habitual, digamos, a nivel de cualquier conversación sobre políticas culturales, pero también hay que tener esa capacidad que también señalaba Dagmara de ver de qué centro y de qué periferia estamos hablando, digamos, ¿ya? Porque es distinto señalar, por ejemplo, una zona apartada, por ende lo que se llama generalmente como zonas vulnerables a nivel de políticas públicas, pero donde quienes ejercen la cultura son del sector más acomodado de esa, digamos, posible periferia, versus un centro donde estarían todas las posibilidades, pero donde hay personas y hay artistas que no tienen el acceso que se supone podrían tener incluso los que están en esa periferia. Entonces, creo que siempre es importante ir desmontando las categorizaciones, y creo que en ese desmontaje, claramente a nivel, si uno revisa la historia, y aquí voy un poco al punto de lo que se me convoca, que son los festivales de cine, los festivales de cine sí se transforman en hitos descentralizadores, ¿no? Pero hay diferencias entre el nacimiento de los festivales de cine, que es más bien una lógica europea, a su consecuencia o la vía latinoamericana, digamos, y sobre todo chilena para ello, ¿ya? En términos súper estrictos y concretos para no desviarnos del foco, a nivel de historia es en Europa que surgen, en una Europa aparte de entreguerras, digamos, donde el primero que se establece como festival de cine propiamente tal, aprovechando también el empuje de una Italia hacia el fascismo, que ya había instalado en la Bienal de Venecia, es justamente el Festival de Venecia, ¿ya? Que llegó incluso al punto que el premio al mejor actor se llamaba Premio Benito Mussolini, digamos, ¿ya? Pero era un festival totalmente hecho con apoyo del Estado, y es entre ese avance del fascismo que otras instancias europeas, digamos, gobiernos fuertes centrales, bajo la sugerencia de cinéfilos, buscan generar espacios que combatan esta línea, ¿ya? Básicamente el año 46, Carlo Vivari, Cannes y Locarno, que siguen siendo de los más grandes del mundo, son festivales que surgen para romper esta línea con este fascismo instalado, digamos. Pero tanto Venecia como Cannes, Carlo Vivari y Locarno son a su vez ciudades que no son el centro de sus países. Se alejan de ese centro. Los festivales nacen por empujes nacionales e incluso nacionalistas, que ya sería el extremo, pero a su vez nacen con afán descentralizador. Son pocos los festivales del mundo que están situados en capitales de las naciones que tienen y que son importantes, digamos. Berlín sería, y luego en los de menos entramado ya podrían ingresar otros, pero en general hay de partida en la lógica de hacer un encuentro que presencialmente permita, digamos, que distintas personas se reúnan y discutan a través de la pantalla grande. Hay ya de por sí, primero, un fuerte rol de Estado y un fuerte rol de generar una descentralización cultural, ¿ya? La vía latinoamericana es muy similar. Cartagena y Mar del Plata, que se fundan en la década del 50, que a su vez son los festivales más antiguos, son la búsqueda de generar en ciudades balnearios, digamos, con mucho apoyo local, pero a su vez nacional, la impronta de un festival de cine. Entonces, en términos muy estrictos, festival de cine y concepto nación y apoyo Estado es un triunvirato que, si no existe, no funciona. Pero la vía chilena va por otra línea, va un poco en la línea de Altamirano, artistas chilenos jadeando, digamos. Porque todos los festivales nacionales no surgen bajo una línea de, digamos, concilio, comunión, cofradía entre artistas, cinéfilos y Estado, sino que son más bien esfuerzos individuales que se vuelven colectivos y que logran situarse, y el Estado llega después, si es que llega, digamos, ¿ya? El Festival de Viña del Mar
que formalmente es el primero, digamos, independiente de que hubieron festivales universitarios, de hecho, que se hicieron en la Universidad de Chile. Hay otras instancias también de la propia Universidad Católica, porque son las universidades las instancias más importantes también en el surgimiento de un cine chileno con conciencia social, pero el Festival de Viña surge por afán cinéfilo, de un pediatra, que es Aldo Francia, que se conjuntan con sus amigos del Cineclub y generar una serie primero de instancias amateur, es decir, de generar un encuentro no jerarquizado, que se transforma luego en un festival nacional, el 66, y un festival latinoamericano el 67 y 69, que tiene a su vez como mantra reunir a los latinoamericanos en un solo lugar para discutir no solamente de cinefilia, sino que de política. Y no solamente de política contingente, sino que de políticas públicas para con el cine. Por ende, en el Festival de Viña, como nos enseña una investigadora que se llama Marcia Orell, que hace un libro sobre la historia del Festival de Viña, cada grupo que llega por sí solo, sin apoyo estatal también, algunos incluso anécdotas maravillosas de gente haciendo dedo desde Lima para llegar a Viña, cada grupo se conjunta también nacionalmente para hacer informes de situación. Yo invitaría a la audiencia y a ustedes mismos a leer esos informes del año 60 con respecto a cómo era el cine y el rol del Estado y confrontarlo con lo que es actualmente, y no hay mucha diferencia. Entonces, la vía chilena finalmente del cine en general y de los festivales en particular es más bien la conjunción de voluntades cinéfilas, universitarias, como el caso del Festival de Valdivia, que previo al interés del Estado, o más bien a pesar del Estado, van generando, un poco a lo Altamirano, entre jadeo y jadeo, digamos, la posibilidad de establecer un centro, y a su vez un centro que se sale del centro habitual, ¿ya? Los primeros festivales acá son Viña el 67, Valdivia el 94, Lebu el 99, Fidox en Santiago, pero como festival de documentales, que por ende también se sale del centro de la ficción. O sea, son puros ejercicios desde la periferia, hasta, y tomando el tema de las políticas públicas, que el 2004, cuando comienzan efectivamente los apoyos en líneas de financiamiento, también a los festivales, comienzan a incluso sextuplicarse en cantidad a nivel nacional, ¿no? Es decir, hay una marcada diferencia y hay una brecha entre el Festival de Viña, FESANCOR, que es el de cortometrajes, el Festival de Cine Matrimonial de Valparaíso, Valdivia, Fidox y Lebu, y el resto que surge de la mano de los fondos del Estado y que a su vez entra en los vaivenes propios de la concursabilidad, ¿ya? Entonces, a nivel de políticas públicas para el audiovisual y para los festivales en general, si bien hay ciertas cartas de buenas intenciones, sigue siendo una línea similar a la concursabilidad que atañe a todas las otras disciplinas artísticas. Si bien son las propias políticas públicas las que han buscado generar ciertas continuidades, sobre todo a nivel de organizaciones, todavía hay un gran trecho que implica que incluso la región de los ríos, hace 4 años, 3-4 años, generó en un hecho inédito, saludado por el Estado a través de su ministro de Cultura de aquel entonces, que era Ernesto Tone, su primera política pública regional de cultura, sin esperar el mandato del centro. Lo que era una absoluta innovación con respecto a generar la posibilidad de que los destinos de un territorio, de manera mancomunada, estableciera cuáles eran sus ejes, porque efectivamente una política de cultura en un territorio tan vasto como el nacional, que esperemos pronto se vuelva plurinacional a nivel constitucional, digamos justamente, como dice Daniela, o sea, rasca donde no pica finalmente, ¿ya? Ahora yo creo que el punto tiene que ver en que si seguimos la lógica de cómo han surgido los festivales en Chile, probablemente cualquier política pública que vaya surgiendo tiene mucho más que ver con el empuje de agentes culturales y artistas, más que los funcionarios y, digamos, las autoridades de los distintos ministerios en un país como Chile, que tiene un periodo presidencial bastante corto y que por ende tiende al corto plazo, ¿ya? O sea, los festivales en Chile nacen por empujes colectivos desde la sociedad civil.
a diferencia de la historia de los festivales europeos y de Cartagena y Mar del Plata como los primeros festivales, insisto, en la década del 50 a nivel latinoamericano. Chile inventó otra vía, que era ante la ausencia de Estado, ante la ausencia de recursos, era colectivizar y establecer una constante, digamos, búsqueda de posicionamiento y fortalecimiento pese a esa ausencia, ¿ya? Por eso yo creo que es tan vital recordar y reconocer y homenajear ese video que es Panorama de Santiago, porque si bien habla de Santiago y de la institución, lo que termina haciendo es hablando de todo el circuito cultural y artístico nacional en esa precarización que ya está totalmente demostrado que implica que los trabajadores de la cultura son los más afectados también en esta pandemia, por una parte, pero fueron los primeros que salieron a combatir la pandemia compartiendo sus contenidos y de cierta manera aumentando la percepción de que el arte debe ser gratuito y que los artistas son un hobby, pero con una generosidad tal que implicaba justamente ponerse en esa línea para compartir y ayudar a combatir la pandemia desde casa. Entonces, me parece que las políticas públicas, cualquiera sean ellas, independientemente que sea un manifiesto, que sean distintas por región, si no recogen lo que es la conversación territorial, en serio, no estas suertes como de cabildos en que uno se enteró 3 meses después, digamos que existió, y se desligan un poco del poder central en un país como Chile, donde todavía están veremos la elección de gobernadores, y ya incluso están veremos cuáles son las facultades que dichos gobernadores van a tener en desmedro del poder central. Si una política cultural no surge efectivamente como surgieron los festivales de cine en Chile, que es desde lo colectivo, pero desde lo colectivo ligado a lo social, a lo universitario, trabajadores y universitarios, como toda gran revolución, es difícil que se establezca de una manera distinta. Porque en esas propias políticas públicas que generan y en los distintos insumos, las bajadas prácticas terminan siendo una suerte de Altamirano jadeante que recorre Chile, no solamente recorriendo entre la Biblioteca Nacional y el Bellas Artes, sino que siguiendo los ejemplos que dio Dañara, está el punto de las itinerancias, por ejemplo, que se generan desde Santiago, en que hay un desconocimiento total del territorio, que creen que en un día se puede cubrir de Concepción a Punta Arenas, por ejemplo. Y eso, y no lo estoy diciendo como un chiste, sino como una realidad, como si Concepción fuera una estación de metro Punta Arenas como la de la otra línea, digamos. Entonces, hay un desconocimiento funcionario, pero también ese desconocimiento funcionario que es caricaturizable se ha generado por la absoluta dejadez de artistas y agentes culturales. En ese sentido, la responsabilidad de lo que suceda a nivel de políticas culturales es más bien nuestra propia invisibilización como sector y nuestra propia falta de fuerza a la hora de pelear por lo nuestro. Entonces, en ese sentido, yo creo que más que la lógica de Estado o no Estado o ausencia de Estado, porque a su vez los funcionarios culturales tienen un nivel de trabajo que no tiene relación, o sea, la carga de trabajo que tienen versus las horas que les pueden dedicar y la planta baja que existe también implica una precarización desde el propio trabajador, digamos, que debiese estar diseñando o implementando esas políticas, digamos. Entonces acá, y con esto cierro, la precarización está en todas partes, ¿ya? O sea, para mí el centro es esa imagen de Carlos Altamirano como pintor devenido en videoartista jadeando. Porque esa la tiene el funcionario público, la tiene el gestor cultural, la tiene el artista y la tiene también el público, ¿ya? Nosotros no somos un Estado fuerte, porque si fuéramos un Estado fuerte, una preocupación de Estado sería, bueno, vamos a dejar el arte, la producción artística, sobre todo la que deviene desde el estudio universitario, en manos solo de la gente que puede pagar la universidad. O sea, siguiendo la lógica de Patricio Guzmán, que dice que el cine es el álbum de la familia de un país, que refleja un país, nosotros vamos a dejar que las imágenes de Chile sean las que han tomado personas que han tenido la posibilidad de hacer cine por sus recursos, digamos, o por venir de familias adineradas. Entonces, la precarización está en todas partes,
¿ya? Desde el trabajador del propio ministerio hasta el artista que exige el fondo, por así decirlo. Y bajo esa línea, probablemente cualquier política pública cultural, por muy incluso bien intencionada que esté en su diseño, va a fallar, no solamente por la falta de conocimiento del territorio, sino que por la falta de diálogo, a veces en una falta de diálogo que también incide la dejadez de la gente cultural y el artista. Aquí no hay que ser mesiánico ni tampoco ver solamente la paja en el ojo ajeno, y sobre todo porque no hay sostenibilidad alguna entre una política diseñada y su práctica por la falta de recursos que se le va a inyectar a esa política. Chile es un país cuyo porcentaje presupuestario para cultura implica la imposibilidad que una política cultural, por más magnífica que sea, se implemente. Y ese es el gran punto. Y por ende, quizás hay que seguir haciendo acciones de resistencia colectivas entre sociedad civil y universidades, como ha sido la historia del arte en Chile. Quizás no hay que esperar tanto del Estado, pero sí hay que exigir ciertos pisos mínimos. Y en ese sentido, me quiero mandar un gran saludo a todas las personas que están encabezando lo que podría sonar como una migaja, pero que es un piso mínimo y que es el 1% de presupuesto para la cultura. Que si uno lo ve en lo macro, es realmente pedir nada. Lo que estamos realmente haciendo como agentes culturales y artistas es ojalá pedir que de un año a otro los fondos no se bajen, sino que se mantengan, ni siquiera se pide que se suba. Entonces se llega como una paranoia media esquizofrénica con respecto a la imposibilidad de lo permanente, que es, insisto, la misma figura que ocupa, quizás sin saberlo, pero como artista que es, anticipando quizás sin saber, Carlos Altamirano en Panorama de Santiago. O sea, el pulso que tiene esa película, la desaparición de la imagen, es el mejor diagnóstico que hay de la situación cultural, complementado por la situación cinematográfica de informes del Festival de Viña del 69, que de aquí a esta parte es bastante similar. Entonces quizás no es un tema de dejar ausente el Estado, pero también la responsabilidad de los agentes culturales y artistas en que mientras ese Estado todavía no se logra permear, seguir en esa lucha, en una lucha que involucra no solamente al arte, sino que la sociedad en su conjunto, que el artista y el agente cultural se vuelva parte de un todo, no se diferencie como testigo o como intérprete, sino que sea parte marchante de ese todo. Quizás en esa línea, a puertas de una conversación que nos debiese llevar, espero, a una hoja en blanco constitucional, establecer cuál es efectivamente el rol de la cultura y el arte en Chile. Porque quizás somos nosotros los que creemos que tiene un rol mayor. Y si somos nosotros y eso no ha permeado a nivel social, es porque también hemos hecho una falla. Y en esa falla, finalmente, o esa falla y esa brecha se puede revertir siguiendo trabajando en los territorios, pero exigiendo lo que se requiere. Y en eso, en este momento, es un piso mínimo a nivel presupuestario que permita en un adelante, porque parece que todo es en el futuro, que cualquier política pública, sea como sea que se haya desarrollado, efectivamente se puede implementar. Porque aquí yo creo que también no es el problema el papel, el plan, independiente que yo creo que lo que señalabas tú, Magmara, en el proyecto Sismo era una consecuencia brutal de lo que piensa Chile y sus consecuencias desde la lógica, digamos, de el epicentro y la periferia. Pero, insisto, y con esto cierro, mientras no exista el sostén para ese plan público, más bien va a ser una palabrería y una serie de concilios para llegar a un todo que tampoco va a ser aplicable. Y con eso cierro. Muchas gracias, Raúl. La verdad es que es muy interesante la postura que nos señalas. Todos quienes trabajamos en las artes y las culturas, quiero rescatar un poco eso. Hemos visto cómo, por ejemplo, este año las líneas del Fondart no son las mismas, que hay ciertas personalidades jurídicas que pueden postular, otras que no. Vemos un constante colador que hace que se precarice aún más la lógica en la cual vivimos.
Entonces, como que creo que tiene mucha relevancia lo que comentas, también un poco enaltecer el rol que han tenido los distintos agentes, entre ellos las universidades, etcétera, para poder, digamos, sumarse a las distintas iniciativas territoriales que van más allá de lo que pasa en Santiago. Entonces, te agradezco mucho por esta interesante ponencia. Les quiero contar que ahora vamos a dar espacio para, digamos, un diálogo colectivo con las distintas personas que nos han ido comentando a través de redes y que nos han enviado no solamente preguntas, sino que también saludos, por los cuales quiero partir. ¿Ya? Está Carlos Ochilewski, quien nos dice felicitaciones a los expositores y saludos desde Brasilia. La lógica de la concursabilidad también afecta al quehacer de la cultura chilena en el extranjero en donde trabajo, generando muchas dificultades propias. Un abrazo grande, Dagmara, nos dice Carlos. Vinculación de la UCN, de la Universidad Católica del Norte, dice claridad y representatividad en el enfoque de Dagmara, representando el quehacer y el sentir del trabajo cultural en el país y muy específicamente en el norte. Y ahora quiero comenzar con las preguntas. La primera pregunta va dirigida a Tomás. Y dice, ¿cuál sería la salida? Alejandro nos dice, ¿cuál sería la salida para financiar las iniciativas si la concursabilidad debe morir? ¿Qué es lo que viene o debería venir? Bueno, esa pregunta me encantaría poder como responderla con claridad y con un camino real a seguir. Yo soy de lo que estima es que Fundar fue una herramienta o es una herramienta muy importante en la historia de las políticas culturales en Chile. Y en general es una herramienta que tiene muchas particularidades, tiene muchos registros de análisis. Ella. Uno de los principales, por ejemplo, es que es una instancia donde el Estado, y esto lo he dicho en otros lados, donde el Estado en realidad deja que el mundo artístico, cultural, establezca las priorizaciones y o las temáticas, las obras, los proyectos que ellos mismos estiman adecuado financiar. Eso es un principio muy importante. Es decir, a diferencia de las políticas en salud, a diferencia de las políticas en educación, a diferencia de las políticas en vivienda, es decir, nadie en vivienda diría, oye, hagamos un concurso sobre, o sea, un proyecto de concursabilidad sobre si hacemos este u otro edificio. O en salud, mira, llegaron 44.000 mascarillas, concursémoslas. O sea, es como nadie plantearía esa locura. En cambio, en cultura sí. En cultura, como la obra, entre comillas, tienen un valor simbólico, lo sabemos, ¿no? A diferencia de un microondas. El Estado no toma parte sobre qué es lo que debe o no debe financiarse. Entonces, como he dicho en otro lado, se lava las manos y deja que el circo elija lo que ellos estiman conveniente. Entonces, la pregunta no es tanto cómo puede eliminar el sistema de Fundar, sino que la pregunta, creo, está dada en cuáles son los mecanismos para poder distribuir los financiamientos a nivel que no caiga en una estructura de poderes que está previamente definida. ¿Qué quiero decir con esto? Es de que, al igual que en el mundo de la política, al igual que en el mundo, no sé, general de la vida social, el mundo del arte igual está construido en base a lógicas jerárquicas de poder que han sido logradas muchas veces por una distribución desigual de capitales sociales, culturales, económicos y sobre todo simbólicos. Entonces, lo que hace la concursabilidad muchas de las veces es, como lo dijo Dagmara, que también lo planteó, es reforzar la estructura de dominación dentro del mundo del arte. Entonces, si se financia gran parte de los fondos hacia los que tienen las mejores condiciones de postulación, que es un tema, la pregunta está entonces en qué se hace con aquellos que no logran una y otra vez, fracasar en el ejercicio. Esto ocurre mucho
en cultura por el hecho de que básicamente el que no juega el juego, el que no sabe jugar la regla, pierde y queda abandonado. Entonces, hay que ver modelos internacionales. Yo un modelo que me gusta mucho, que siempre intento como reforzar el modelo inglés, no solo porque viví y lo conocí, sino porque lo que ellos hacen, es, mira, ¿cómo podemos eliminar el factor desigualdad? Y la respuesta que ellos se dan es que la única forma que tenemos es hacer un nivel de acompañamiento desde el momento cero de los proyectos. Cuando definimos que un proyecto tiene, y esto es importantísimo, no solo un valor artístico que es relevante, sino que un impacto social, lo tomamos y lo empezamos como en un laboratorio, en lo que se llama así ciúticamente, como en una incubadora, que lo trabaja mucho en el mundo creativo, es tomar a esta gente y empezar como a elaborar, mira, esto lo podemos trabajar así, así, esto mejor se podría ir así, y la idea que tiene el Estado es poder entregar las capacidades para que todos puedan, a partir de su proyecto, de su idea, poder elaborar un trabajo artístico y de intervención social o de otro tipo. ¿Por qué digo que esto es importante de plantear? Porque eso sería, yo creo, que una transformación importante dentro de la lógica de los fondos. Es decir, no es simplemente hacer el ejercicio de la concursabilidad como algo que queda así liberado según las capacidades de quien tiene más músculo, como metáfora, sino que establecer una política y decir, mira, aquí no solo vamos a invertir en los proyectos que el mundo del arte dice que hay que financiar, sino que también con una mirada de impacto social. Y eso yo creo que es un elemento importante que debería cambiar la lógica del FONDAP. Cuando termino, ¿qué es lo que ocurre gran parte con los proyectos y que la gente alega mucho cuando dice, oye, se nos pide hablar del impacto, ¿no? Y un error básico dentro del mundo de la gestión cultural es que los proyectos solo se pueden evaluar a nivel de sus resultados, ¿no? El impacto como concepto son las disposiciones que quedan en las personas una vez participado en una experiencia, en un proyecto, en una intervención cultural significativa, y ver cómo eso ha cambiado en sus trayectorias biográficas. Eso es el impacto. Si yo mido cantidad de público que fue, no tiene ninguna relevancia a nivel como de fondarte. Entonces la pregunta que uno establece a nivel de los fondos va un poco en ese registro. Ahora, insisto, no hay una respuesta única. Pero sí yo creo que el camino a seguir es cómo poder transformar la lógica de los fondos en una política pública antes que en un fomento sectorial de decisiones de qué es los capitales simbólicos, insisto en eso, las competencias más bien simbólicas, más que real del valor del proyecto. ¿Cuántos de usted y nosotros hemos sido miembros del jurado y observamos en el jurado cómo finalmente el que conoce y no conoce el que establece el criterio? De investigaciones que han trabajado eso. Eso es lo que podemos responder por ahora, Bárbara. Me interesa que el resto de los compañeros. Yo quería, si puedo, un detalle, pues estoy absolutamente de acuerdo que el real impacto de los proyectos es un impacto cualitativo en la mente de nuestros receptores, por decirlo de alguna manera. Entonces encuentro de una patudez innombrable, inmedible, que alguien nos pida que midamos ese impacto, porque además del impacto puede ser no mañana y probablemente ni siquiera puede ser mañana, puede ser que a alguien se le abrió el cerebro, la mente y entendió algo, pero puede ser que yo me acuerde de una película que vi cuando tenía 14 años y una tía me llevaba al cine y no me gustó y algo pasó en mi vida y después de 20 años algo sucede, ¿no? Es absolutamente inmedible. A mí me gustaría poder enfrentar la persona o las personas o el equipo que insisten con demostrar el impacto, ya que como dices, ese es inmedible, nos exigen ese que sí es medible y estoy absolutamente de acuerdo que no se trata de eso, o sea, lo que yo llamo terrorismo cuantitativo que viene desde el mundo mercantil, porque es importante si vendiste 10.000 zapatillas o 1.000 zapatillas. Si tu tienda vende zapatillas, de eso puede depender si mañana te echan o te siguen contratando. Pero no es lo mismo en cultura y a veces, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado charlas
o talleres que también probablemente, no sé, Raúl tiene esa experiencia, que hay talleres que se puede dictar con 10 personas nomás, porque es necesario tener contacto tan personalizado. Esos proyectos son fracaso eterno en las postulaciones. Yo ya sé, por ejemplo, que eso no hay que postular, porque jamás te van a dar cierta cantidad de dinero para que haya 10 beneficiarios. Sí, pero esos beneficiarios van a ir al mundo, van a ir a sus comunas, o sea, van a recibir el mejor producto posible y por eso quiero que sean solamente 10, ¿no? Entonces, quiero decir algo bueno sobre pandemia. Yo sé que, ¿por qué se ha hablado tan mal? Creo que pandemia ha bajado la paranoia del sistema cuantitativo. Hoy en día creo que los proyectos que se están enviando ahora y que en pocas semanas más van a entrar a la evaluación, si tú me dices que próximo año vas a tener 5.000, 10.000, 20.000 de público porque mientes, y si yo te acepto porque me acepto que me mientes y hay un juego entre nosotros, tú me mientes, yo sé que me mientes, pero me acomoda que me mientes y en el fondo todo está bien. O yo soy sincera y te digo, ¿sabes qué? Yo normalmente en ese tipo de eventos tenía 1.000 personas. Si próximo año tendré 250 con el mismo formato, voy a estar súper contenta porque sabemos que estamos saliendo de un receso económico, cultural y que vamos a tener que enfrentarlo. Voy a hacer lo que va a estar a mi alcance y mi equipo, pero con 250 voy a estar contenta. Ahora espero que habrá más flexibilidad para los que se atreven en los proyectos que están formulando en ese momento. Poner valores reales, lo que de verdad estamos imaginándonos que podemos recibir en nuestros talleres, presentaciones, actuaciones, exposiciones el próximo año. No permitamos también, porque es cierto lo que dijo Raúl, que caemos también en ese juego paternalista, que tenemos que nosotros de alguna manera decir, no, o sea, muchas cifras eran mentiras durante últimos años, porque poníamos miles y miles, porque se nos evalúa por miles y por millones, porque la lógica de funcionamiento de ese país es mientras más cero mejor siempre, y no siempre, pero caemos en eso. Entonces también en ese sentido estoy de acuerdo con Raúl, que a veces hay que mirarse en el espejo y decir qué es lo que tenemos que cambiar en nuestras maneras de operar. Eso. Sí, yo quería complementar que yo creo que la gran problemática de la lógica de las políticas culturales tiene que ver que los seguimientos son de rendición financiera, ¿ya? O sea, la preocupación del Estado con respecto a los fondos que entrega no es ni en el proceso ni en el impacto, porque efectivamente uno podría poner un impacto específico y podría multiplicarlo por 4 si se quisiera, ¿ya? Acá lo que más finalmente se establece es la lógica de que si se hizo la obra o evento, ¿ya? Toda la previa incluso puede estar no financiada, ¿ya? Pero también todo el posteriori, sobre todo con este mantra último, digamos, de la cultura, que es como esta famosa mediación e información de audiencias, que es como que todo el mundo hace mediación e información de audiencias, pero pocos como que han hecho la bajada de qué es aquello, digamos. Yo creo que el gran problema radica en que el interés fundamental cuando se entrega, por la pregunta del tema de los fondos, digamos, no es cómo es tu instancia cultural o cómo es tu obra, es que tú no defraudes al Estado a nivel financiero, lo que me parece bien, ¿ya? Acá el dinero no alcanza para estar justamente defraudándolo, pero no hay un acento ni en el proceso, ni en la mejora a la lógica como incubadora estatal posible, digamos, como funciona en Inglaterra, pero tampoco está en el tema del impacto, a no ser que tú postules nuevamente, como dice, digamos, Agmara, con el tema del impacto y la sinceración. Yo les puedo contar una anécdota al respecto. En cine están todas estas lógicas como de industria, ¿ya? Y se inventó lo que es el pitching, ¿ya? Que es contar tu idea en pocos minutos. Entonces yo una vez le pregunté a un amigo, porque yo no produzco películas, tengo la suerte de trabajar en ver, escribir y hacer clases de eso, y programar. ¿De dónde venía esa lógica? Y era como, no, el pitching es para
porque el tiempo es oro. Entonces, para ahorrarle el tiempo a los productores y a los decision makers, digamos, a los que toman las decisiones económicas. Entonces yo le retrucaba ya, pero a ese mismo que le está ahorrando el tiempo está bailando toda la noche y se va, digamos, toma un bote y pasea, y para eso sí tiene tiempo, pero para dedicar tiempo integral a proyectos, hay que como hacerle como la venia para no molestarlo mucho, tener 5 minutos. Nosotros hace mucho tiempo en el festival eliminamos esa lógica de los pitching y a su vez generamos algo mucho más integral en una lógica de industria que en vez de tener 50 beneficiarios, teníamos 6. ¿Ya? La apuesta nuestra, de hecho, en ese sinceramiento, que era calidad de tiempo y de impacto real versus una suerte de bronceado en que una persona está 3 minutos con cada uno, fue como no, o sea, nosotros vamos por una lógica sur, cariñosa, dedicada, con seguimiento. Bueno, todavía no salieron los resultados de ese fondo de industria. Nuestra apuesta, calidad de tiempo y dedicación y seguimiento. Sabemos que las otras instancias que existen en Chile son más bien, teniendo esa línea también, es la mayor cantidad de beneficiarios posibles. De ahí, en una semana más les puedo contar cómo nos fue entre la apuesta de la calidad y el tiempo y el cariño versus la lógica de los beneficiarios. Espero que nos vaya bien. Todos esperamos que les vaya bien, Raúl. Tenemos los mejores deseos para el proyecto. Les quiero seguir comentando un poco las preguntas. Bueno, les agradezco a los tres por haber respondido de esta manera tan óptima la pregunta que nos hacía Alejandro. Y ahora tengo una pregunta de Rodrigo Piracés, que es parte también de nuestra red G9, que está acá conectado y nos hace la siguiente pregunta para Dagmara. Dice, Dagmara, ¿no es la política cultural chilena un reflejo o consecuencia de un sistema neoliberal que traspasa y transfigura todas las capas culturales? Sí, sin lugar a duda. O sea, cuando Tomás estaba hablando que de repente nosotros sobrevaloramos, yo no sé si quiero decir demanda, costumbre, necesidad de consumo, de repente nosotros no somos, ni nuestras producciones y ofertas no son tan necesarias para la sociedad, y que nosotros nos pasamos solamente rollo que somos tan indispensables. A mí me parece súper acertada la pregunta. Ahora, ¿qué es lo que yo pienso? Sí, o sea, hay un tema histórico de dictadura, hay un tema de que puedes desacostumbrar a los niños a leer, probablemente puedes desacostumbrarles a comer frutas y como adultos no van a comer frutas, pero entonces yo como Estado debería inventar una manera, si estoy de acuerdo y no porque se me ocurre, sino que los científicos dicen que es bueno comer frutas, que menos gente, no sé, se muere de enfermedades de alta presión, de no sé qué, si come frutas durante su vida. Entonces, ¿qué hago yo como Estado? Si tengo una generación que no ha comido frutas en infancia, implemento políticas para que ellos se acostumbren a medida que puedan, porque un viejo ya a cierta edad no se va a acostumbrar tanto, pero por lo menos trabajo con los niños, con los jóvenes, para normalizar la situación. Y el mundo nos demuestra, porque Chile no está inventando sistemas ni políticas culturales, que las sociedades que tienen políticas serias, responsables, se desarrollan mejor en todas las actividades, en todos los rubros, no solamente en el rubro cultural. Eso es obvio porque cultura abre la mente y cuando la mente queda abierta para política, ciencia y cualquier otra área que quisiéramos comprender, porque hace conexiones que no son cliché y esas conexiones que no son cliché nos permiten comprender mejor el mundo en cual vivimos. Entonces, si entendemos cultura de esa manera, yo creo que como sociedad todavía hay una mochila negra de falta de consumo de expresiones artísticas libres, y que eso justamente es complejo y nos
nos hace pagar ciertos precios a lo largo de Chile, pero que justamente por eso muy bueno que tocaste ese tema, porque hay un deber. Entonces hay un deber de Estado. En cultura puede ser que más que en otra área, puede ser que más que en ciencia, puede ser que más que en salud, no sé, de volver a una relación ciudadano-cultura que sería la deseable. Pero claro, aquí había un tema que pucha, no sé, como que estamos un poquito hablando de utopías, porque cuando estamos hablando de esos 0,37 y de otro lado todo lo que de verdad debería hacerse, implementarse, ese 1%, Raúl, volviendo a lo que mencionaste, yo considero que es la brecha de dignidad cultural. No estamos ni llegando a la mitad de la brecha de dignidad cultural. Después podemos hablar, o sea, yo creo que si tendríamos 1%, podríamos tener mucho más energía también para luchar, para ser parte activa de formación de ese plan de políticas culturales. Pero no sé simplemente si para tener influencia significativa para ese 0,37% vale la pena o es mucho más acertado hacer lo que dices, Raúl, trabajar de manera paralela, o sea, no perder de la vista lo que se hace con políticas culturales, pero entender que en el fondo, por lo menos durante el próximo año, mucho más va a estar dependiendo de nosotros, nuestra capacidad de colaboración, de trabajo en redes, de creatividad, mucho más que de financiamiento estatal, ya que ese 0,37, no sé, prefiero no abstenerme de adjetivos al respecto. Muchas gracias, Dagmara. Igualmente es muy curioso que nuevamente tengamos que estar apelando a las voluntades o a la asociatividad para poder financiar lo que son los distintos proyectos culturales en los diversos territorios, desde los distintos agentes, etcétera, y que se desliga un poco de este rol que debiera cumplir el Estado y que, al igual como lo señala Tomás, en otros países, en otras culturas sí ocurre. Ya vemos el modelo inglés, el modelo alemán también, que digamos, cuando comienza esta pandemia existe de inmediato un subsidio hacia los artistas y las artistas a propósito de este periodo que van a tener que estar creando, digamos, puertas adentro. Hay otra pregunta más que dice, ¿cuál es la realidad que viven los festivales, tanto de arte contemporáneo como de cine, en la actualidad con la pandemia? Cualquiera de, tanto Raúl como Dagmara pueden contestar. ¿Empiezo? Bueno. Por favor. Bueno, por supuesto, formato virtual, subrayando que el contacto directo con la obra, la exposición, el artista, el curador, el mediador, es irreemplazable. Hay experiencias humanas trascendentales de cuáles mundo virtual existencia ni siquiera sospecha. No sé si algún día todo se va a poder hacer a través de esa pantalla. Hoy en día, aunque nos maravilla y nos ayuda, por ejemplo, estar en esa instancia, está lejos de reemplazarlo todo. Y ese todo justamente sucede cuando uno está sentado esperando una obra de teatro, cuando está viendo una obra de performance, cuando está frente a una obra de arte. Eso es irreemplazable por experiencia virtual. Pero por supuesto estamos conscientes que la seguridad de nuestro público es primero. Por lo tanto, hemos primero reemplazado, o sea, postergado lo más posible el festival
esperando, cruzando los dedos, haciendo mantras para que se pueda realizar el festival con el público, aunque sea muy reducido, pero presente. Eso aún no sabemos si podrá finalmente suceder o no. Lo que sí tenemos claro que las exposiciones van a montarse en nuestros espacios asociados a lo largo de Antofagasta y en San Pedro de Atacama de manera presencial. Algunos artistas van a poder venir a Antofagasta, otros van a dirigir sus montajes de manera virtual. Los montajes van a ser físicos y van a estar registrados con técnica de 360 grados. Estamos entrando, aprendiendo, incorporando esa técnica, la que por supuesto se quedará ya próximos años con nosotros, siempre esperando el momento cuando lo principal sea lo presencial, pero también entendiendo que hacerse amigo de esas nuevas tecnologías nos permite ser cada vez más local y llegar a públicos que por lejanía o por otras razones no podrían visitar a nuestras exposiciones. Así que vamos por ambas líneas, una segura, virtual, muy tecnológica, y otra presencial hasta finales de enero con las exposiciones, esperando que por fin los servicios sanitarios permitan abrir las puertas, ojalá así sea, para que alguien de nuestro público pueda tener ese disfrute presencial de cual hablé al inicio. En nuestro caso, nosotros tomamos muy tempranamente la decisión de que el festival se celebraba independiente de la pandemia, había que ver más bien el cómo, por varios motivos. Uno, porque Valdivia es como puerto de ingreso principal, no solamente de cine chileno, sino que de películas de distintas partes del mundo, en Latinoamérica, pero en el caso sobre todo del cine chileno, el hecho, por ejemplo, de haber esperado una fecha o unos mejores tiempos presenciales, implicaba que esas películas nos iban a acompañar. El problema era que si esas películas nos acompañaban en, por ejemplo, un marzo-abril 2021, una serie de otros festivales nacionales que post Valdivia se alimentan de dicha programación, aunque quisieran no se iban a poder hacer por la falta de esas películas que justamente se guardan para estrenarse en Valdivia. Entonces, primero hay un tema de responsabilidad con el ecosistema festivales, ¿no? A su vez, una responsabilidad con el ecosistema de quienes colaboran en el festival y tienen honorarios para ello, de tratar de mantener la mayor cantidad de plazas, digamos, en ese sentido. Y a su vez, aprender en la pandemia, y para lo cual diseñamos también tempranamente ya nuestro propio canal de visionado con rescate patrimonial de obras chilenas, para que se dieran de manera gratuita y que nos permitía ir adelantando lo que va a ser este festival justamente virtual, que es ahora ya, parte el lunes 5 de octubre, es del 5 al 14, va a ser un festival totalmente gratuito, pero que siendo gratuito y geolocalizado solo para Chile, va a seguir la lógica de un festival, y eso implica que las películas tienen un horario donde se estrenan, las películas tienen un aforo máximo, y a su vez a la misma hora, si te quedas fuera de la película porque no alcanzas ese aforo, tienes una sala al lado, virtual, pero sala al lado al fin y al cabo para que veas otra película, ¿ya? En ese sentido, nuestra lógica ha sido no abandonar la formación de audiencias y la mediación. Nosotros durante años, tuvimos 3, 4 años, digamos, instalando el hecho de que cuando una película partía, por ejemplo, en el festival, no entraba nadie más. Y que a su vez las luces de la sala se prendían cuando terminaba el último crédito, ¿ya? Lo que en un principio fue complejo, se transformó ya en un aprendizaje de la audiencia con respecto al respeto hacia los trabajadores de las películas y a la obra en sí, ¿ya? Entonces nosotros no podemos Netflixizar el festival, por así decirlo, que es como que parte el día lunes y pongamos a disposición las 160 películas para que cada vez las pueda ver. Ahora, como en pandemia es más complejo, el festival pasó de 7 días a 10. Y a su vez, las películas van a tener una segunda función, como también son en los festivales, porque nos interesa estimular el boca a boca, que si alguien vio una película y otro vio otra y la comentan en la noche, finalmente el que escucha sobre esa segunda película la quiera ver en su segunda función también después. Entonces está pensado de una manera tal que nos permita
sortear un poco lo que es habitual en un festival de cine online, que estamos todos aprendiendo, que es la alta frustración del usuario. Porque a diferencia de los festivales presenciales, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de garantizar la calidad de la reproducción, porque la reproducción depende de la conexión en los hogares de cada espectador. Entonces, si eso, más el hecho de que es una cartelera, digamos, o una programación que es acotada, pero que es ahora todo Chile, implica que va a haber un nivel de, digamos, de tensión, pero nosotros somos cinéfilos y que a su vez conocemos a nuestros públicos y por eso cada película tiene su sala, tiene su horario, se va a repetir, los horarios son acordes más bien a la realidad nacional, es decir, se liberan 4 de la tarde, 6:30, 9:30, para que hayan 2 horarios que aluden más bien al fin de la jornada laboral. Lamentablemente un festival online, de cierta manera, refuerza el continuar en pantallas, pero tenemos la suerte que el lunes 12, aunque no debiese ser suerte porque quizás ese no debiese ser feriado, pero tenemos un fin de semana largo que nos permite repetir las películas de sábado, domingo, lunes para esa segunda función. Entonces, lo hemos pensado desde marzo el cómo hacerlo. Eso no implica que esté, digamos, exento a fallas, pero lo que va a caracterizar el festival es la lógica del factor humano. O sea, las películas se estrenan en el día, van a haber una serie de... va a haber un espacio especial para las artes valdivianas y de la región de los ríos a nivel de música, de danza, de circo, para también reactivar el sector económico, que insisto, está muy, muy, muy complicado y que tampoco tiene muchas visas de mejorar en el 2021. Entonces quiero aprovechar de hacer un llamado, ya que estamos en el G9 universitario, que hay grandes artistas con una edad que les impide ya desarrollar su arte en todas las ciudades donde están estas universidades, y quizás sería bonito que el G9 pensara en una suerte así como está la beca Presidencia de la República, o en una suerte de beca para artistas locales, que cada universidad se hiciera cargo de quienes generaron la cultura en sus territorios, porque no es porque no puedan trabajar ahora, sino que muchos de ellos están postrados y sin ninguna posibilidad de que no sea la de sobrevivir. Entonces también un llamado a las universidades que puedan reconocer a sus artistas, más allá de que muchos de ellos son profesores, sobre todo los que están en situación precaria. Creo que sería una linda medida, porque son más bien, al igual que los festivales y la cultura y en la música y en el teatro, han sido las universidades las que han llegado también antes que el Estado. Sería bonito que una vez más las universidades llegaran antes que el Estado y generaran esta protección al artista, sobre todo los que están digamos, en los 70, 80, 90 años. La dejo como ahí, propuesta. Muchas gracias a ambos, a Dagmara, a Raúl. Sin duda lo que planteas al final es un desafío importante que sería muy lindo de lograr, porque te puedo asegurar que las 9 universidades que conformamos esta red G9 sí estamos realizando un trabajo muy mancomunado con las distintas comunidades, con la comunidad artística, con las distintas redes con las que cada universidad se desarrolla en sus territorios. Entonces, la verdad es que sería algo muy lindo y digno de proponer como iniciativa. Bueno, les quiero contar también que además de preguntas han habido comentarios. Está Fernando Lataste, quien nos dice: la ciencia tiene más o menos el mismo presupuesto que la cultura. Debiésemos unirnos para lograr ese 2%. Más que el 1%, porque yo escuchaba las campañas vinculadas a cultura con el 1%, él nos habla de un 2% y que nos debiéramos unir al segmento de la ciencia y que sería una alianza que nos traería beneficios mutuos sin duda. Y ahora quiero ir con una pregunta de una persona a quien también le enviamos saludos porque también es parte de la red G9, a Sergio Alfaro Malatesta, y es una pregunta para todos. Y dice: ¿cuál es el rol que le compete al sector privado en la definición de las políticas y la independencia ética del rol del arte y la cultura? La voy a repetir para todos. ¿Cuál es el rol que le compete al sector privado en la definición de las políticas y la independencia ética del rol del arte y la cultura? La pregunta, Sergio. Bueno, yo creo que cuando hablamos de industria por tema territorial me corresponde.
Yo creo que hay dos maneras también de mirar la empresa dependiendo de qué tipo de relación estamos hablando. Cuando estamos hablando de mecenazgo, que en el fondo tengo entendido que casi no existe en Chile o existe muy poco. Bueno, existe, sí que hay estudios, he visto estudios, pero de verdad que ¿quién de ustedes conoce los que fueron beneficiarios de un mecenazgo? Creo que muy, muy pocos. Cuando estamos hablando que el privado, que una empresa hace un gran esfuerzo, saca de su bolsillo porque está convencida que cierto artista, proyecto, debe desarrollarse y por X razón quiere apoyarlo, creo que tiene libertad absoluta en decidir qué campo de arte, qué campo de cultura, qué artista, qué monto, qué tipo incluso de expresión artística le interesa. Normalmente eso en el mundo, el mecenazgo funciona así, aunque no nos parezca el tipo, por ejemplo, de espectáculo que financia una empresa privada. Insisto, cuando saca de su propio bolsillo, es como si uno sacaría de su propio bolsillo, está en derecho de definir qué es lo que quiere, dónde quiere invertir, incluyendo cuando quiere invertir en cultura. Estamos totalmente en otra situación cuando estamos hablando sobre ley de donaciones, que es una situación un poco más amplia en Chile, ¿no? Que al fin y al cabo son fondos fiscales que con un proyecto que, ojo, que es un proyecto que hoy en día se menciona poco, que dentro de encuentros latinoamericanos de gestores culturales, de políticas culturales, me he encontrado con mucha fascinación, envidia, reconocimiento que en Chile funciona la ley de donaciones culturales. Funciona más o menos, ya que debería incluir herramientas para incluir pequeña y mediana empresa para que esa pueda dentro de un barrio, de un sector, apoyar a sus gestores, a sus artistas. Hoy en día solamente los que tienen grandes flujos de caja, las grandes empresas, pueden beneficiarse, digo beneficiarse porque es ahí construcción también de marca de la empresa, y acceder a esa ley y hacer uso de esa ley. Yo creo que cuando estamos hablando de ley de donaciones es absolutamente el rol de Estado definir y también ejecutar y después evaluar la ejecución del proyecto, la que al fin y al cabo, si ese dinero no estaría en manos del gestor cultural o artista, estaría en manos de fisco. Entonces tendríamos que aquí definir de qué tipo de relación empresa privada, gestor o artista estamos hablando, porque por lo menos esas dos para mí son situaciones totalmente diferentes. Muchas gracias, Dagmara. Bueno, con esto, con esta reflexión un poco que nos han hecho construir todos ustedes desde sus distintas perspectivas, les queremos agradecer a la expositora Dagmara, a los expositores, a Raúl, a Tomás, por aportarnos estas perspectivas que se convierten en tan ricas a la hora de pensar en cultura, a la hora de pensar que estamos a puertas de un plebiscito, de que quizás va a haber un cambio en la Constitución y que esa Constitución tiene que necesariamente en sus escritos llevar la palabra cultura y las artes a algún lugar distinto del cual estamos. Así que les quiero agradecer por estas reflexiones, por estas tensiones, por estos puntos de encuentro que también se han generado dentro de sus discursos. Y le quiero agradecer también en nombre de toda la red G9 a la Radio UAC por la transmisión, a las radios de la Universidad Federico Santa María, tanto AM como FM, por su apoyo. Agradecerles en nombre del presidente de la red de Universidades G9, el rector doctor Diego Durán Jara, a todas las personas que han expuesto sus perspectivas, sus opiniones y también sus divergencias. La verdad es que este es un ciclo muy importante para nosotros como universidades porque sitúa lo que es nuestro rol a lo largo del país, que tiene que ver con propiciar el diálogo, con analizar la realidad críticamente, con promover la reflexión de todas y todos, apuntando siempre al desarrollo de nuestro país.
desde la academia, desde la vinculación con el medio y desde los territorios. La verdad ha sido una experiencia realmente hermosa para nosotros como Red G9. Para mí también ha sido una experiencia muy rica el poder moderar estos 3 encuentros. Y les queremos agradecer también a todas y a todos quienes nos han acompañado en este ciclo, porque han estado atentos a las publicaciones, nos han compartido. Después de unos días de que transcurre cada encuentro, nos damos cuenta de que tiene más de 1.500 reproducciones. Ya en los 2 encuentros previos tenemos más de 4.000 reproducciones, lo que nos alegra mucho, porque eso quiere decir que además de que nos damos cuenta del rol que están cumpliendo las culturas y las artes en este periodo de pandemia, estamos comenzando a tomar conciencia con respecto a qué es lo que tiene que ocurrir en el campo de las culturas y en las artes. ¿Cuál es la precariedad a la que nos enfrentamos? ¿Cuáles son las carencias? ¿Y cómo debemos resolverlas? Les quiero dar unos minutos por si se quieren despedir a nuestra expositora y a nuestros expositores y agradecerles de corazón por estar acá con nosotros el día de hoy. Yo quisiera concluir diciendo que las políticas culturales las construimos entre todos nosotros y no es un slogan, no es solamente porque el presupuesto es indecente, es porque debe ser así, porque todos debemos ser activos en esos procesos, tal como dijo Raúl, yo estoy absolutamente de acuerdo, así que se vienen tiempos que pueden ser un poco económicamente complejos, pero esos tiempos, y yo como polaca lo sé en mi historia de Polonia, esos tiempos normalmente han provocado un auge creativo. Por lo tanto, a pesar de que estoy molesta con ciertas temáticas como se están resolviendo en Chile, a pesar de pandemia, finalmente puedo definirme como optimista en lo turbulento que va a ser 2021, pero que siento que va a ser muy, muy, muy creativo. Eso. Muchas gracias, Dagmara. Bueno, si quieren, yo sigo para poner el tema así. Sí, mira, yo creo que la conversación fue bastante interesante, necesaria. Yo creo que hay varios temas puestos sobre la mesa. Yo como investigador aprendo de la gente que efectivamente está trabajando en lo que se conoce, entre comillas, como en el terreno, en el territorio, porque así uno también va adquiriendo puntos de vista que sirven para poder reflexionar sobre el fenómeno. Y lo que quería decir simplemente era que, como tú dijiste bien, Bárbara, el tema de la discusión constitucional es un elemento clave. Yo creo que es muy importante que se establezca la pregunta por el derecho a la participación cultural, a la vida cultural, a todo ese elemento. Sin embargo, yo creo que el foco debe estar dentro del mundo del arte y en general de la discusión que está situándose en la pregunta de cómo se distribuye el poder en la sociedad chilena. ¿Sí? En la parte final de la Constitución ustedes sabrán de que ahí es donde se distribuye básicamente las formas de coordinación de la maquinaria, de la estructura del poder de la sociedad chilena. Y, por ejemplo, ahí se discute, entre otras cosas, un elemento que colocaba Dagmara, que era el tema de la descentralización, es decir, ¿por qué no pensar en un Estado realmente federal? ¿Por qué centralista? ¿Por qué la importancia del presidente? Pero sobre todo, y aquí viene la pregunta muy, muy clave, es cómo damos como sociedad el poder para la toma de decisiones. Y ahí está, yo creo que la pregunta clave de poder pensar una sociedad donde las decisiones que se toman en cultura no sean elaboradas como se han ido elaborando, sino que tengan, como todos nosotros deseamos, la incorporación de todas las dimensiones que son necesarias para poder asegurar el derecho, o más bien de los derechos culturales, ¿no? Ahí yo creo que cerraría el camino. Muchas gracias, Tomás. Bueno, muchas gracias por la invitación, lo pasé increíble y quisiera cerrar con ciertos datos históricos, que es que el cine parte con los científicos, digamos. Entonces quiero tomar un poco lo que señaló Fernando Lataste como comentario de ciencia y cultura, ¿ya? Así como ha sido la cultura la que ha salido, digamos, inmediatamente a acompañar el proceso social y en pandemia a su vez acompañar con las obras, poniéndolas a disposición de la comunidad, insisto, incluso aumentando la percepción que el arte es gratis, pero entendiendo cuál era su rol en pandemia.
la ciencia ha sido de las cosas que no han sido escuchadas en pandemia, ¿ya? Y probablemente no probablemente, y muchas de las problemáticas que estamos en estos momentos, digamos, sufriendo, tiene que ver con la ausencia, digamos, de esas escuchas a la ciencia y hacia la cultura. Yo quiero digamos, aprovechar lo que dijo Fernando con respecto a estos 1% correlativos, digamos, efectivamente, tanto cultura como ciencia tienen menos del 1% del presupuesto de la nación, y quizás se podría hacer, como dice Fernando, una lucha conjunta, ¿ya? Ciencia y cultura pueden ir de la mano, digamos, no tiene que ver con temas de dogmas o de fe o de masas, digamos, y quizás una pelea conjunta presupuestaria por dos sectores que son fundamentales a la hora de establecer las naciones podría generar justamente eso, piso digno, de dignidad mínima, al que señalaba, digamos, Dagmara, pero que tiene que ver también con la necesidad de la nación. Si más allá de la lógica de lo laboral, es un piso mínimo en cultura y ciencia ese 1%, ¿ya? Ya iremos a por más, digamos, ¿ya? Pero la investigación científica, digamos, y la penetración cultural son los que van generando un proceso identitario que nos permite finalmente definirnos como nación, y ojalá nación plurinacional post, digamos, convención constituyente, digamos. Entonces, en ese sentido, quizás algo que podríamos hacer es no dar la pelea en soledad, no es solo cultura, ¿ya? Porque no es solamente cultura el sector que está castigado y que tiene un presupuesto ínfimo, sino que también es ciencia. Así que, aprovechando también el mundo universitario, quizás la conjunción ciencia-cultura desde el empuje universitario, pero permeando al Estado a través de sus representantes elegidos democráticamente, podría ser, digamos, una posible vía que nos permita generar y contribuir a un mejor país. Eso. Muchas gracias, Raúl. Sin duda, gran parte de la divulgación científica podría estar muy vinculada al mundo de las culturas y de las artes, y la asociatividad siempre va a ser la mejor respuesta para todo. Así que, bueno, agradecerles nuevamente por acompañarnos en este tercer y último encuentro. Les agradezco también, además de a nuestra invitada y a nuestros invitados, a todos quienes nos acompañaron en este ciclo, y comentarles que de seguro pronto nos volveremos a ver, y que por favor puedan contar con nuestra red G9 como acompañantes y entes de asociatividad en todos los territorios en los cuales nos encontramos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias a ustedes. Nos vemos. Chao. Chao.